Muy bien, llegamos posiblemente a uno de los temas que ha acaparado indudablemente en los últimos 2 años la mayor atención a nivel de sanidad y tiene que ver con la incidencia de este virus que, si bien ya existía en la naturaleza, es la primera vez que el humano lo recibe con un impacto deleterio hacia su salud. Así que bienvenidos, chicas y chicos, a nuestro último capítulo que tiene que ver con directamente COVID, para terminar ya con una propuesta metodológica propia en algunos sentidos y heredada de otros grandes colegas y de muchísima fuente bibliográfica. Todos los días se construye una nueva propuesta, pero ya la actividad física como una herramienta preventiva y terapéutica está siendo cada vez más relevante, así que espero que esta información no solamente te sirva a vos, te enriquezca como profesional o como amante del acondicionamiento físico, sino que transforme la vida de aquellas personas que te rodean y que tristemente todavía siguen arrastrando los efectos secundarios de esta lamentable enfermedad. Lo primero y más importante es definirlo. Estamos hablando específicamente de una propuesta metodológica para aquellas personas que arrastran lo que conocemos como síndrome post-COVID o síndrome COVID persistente. ¿De qué se trata? Se trata de individuos que han pasado por todo el proceso desde que el virus llega a su cuerpo, afecta el sistema inmune, este reacciona de una manera inflamatoria generalizada y a partir de ahí se abre un espectro, diría casi infinito, de posibles consecuencias secundarias. Desde aquellas que son casi imperceptibles, a los cuales llamamos asintomáticos, hasta aquellas que son no solamente sumamente claras, sino extremadamente agresivas, que llevan al individuo, a la persona que lo padece, a tener que internarse en un centro de terapia intensiva y, en el peor de los casos, si es que sobrevive, haber estado durante un periodo significativo de tiempo a través de un respirador automático en características de intubación e inmovilidad, muchas veces en un coma inducido. Dentro de este espectro, nosotros indudablemente nos vamos a concentrar en el capítulo 5 de qué podemos hacer por aquellas personas que han pasado por el concepto de asintomático en la enfermedad, pero sintomático el efecto posterior, o que han sido sintomáticos y diagnosticados y que afortunadamente no han pasado por el concepto de respiración asistida, pero sí persiste efectos secundarios, inclusive la literatura hoy refiere por periodos mayores, inclusive a los 6 meses, acercándose casi al año. Así que tenemos mucho para compartir en este módulo. Bien, lo primero y más importante es que el COVID-19 es una enfermedad que podríamos definirlo, el efecto más dramático que tiene, el cual después se va a proyectar en diferentes órganos y sistemas, es un efecto inflamatorio y procoagulante. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 hablábamos de inflamación como el efecto que el propio sistema inmune genera como una respuesta adaptativa a la presencia de un agente patógeno, como un mecanismo simplemente de defensa como tal? Ahora, cuando esto es generalizado, cuando esto afecta a todo tu cuerpo, realmente las condiciones ya son extremas con relación al estrés que padece el sistema inmune. Y cuando hablamos de procoagulante, ¿te acuerdas que en el módulo 2 y en el módulo 3 hablamos de la importancia del endotelio y citamos una y otra vez la importancia de que este endotelio permanezca lo más sano posible a fin de evitar a toda costa la presencia de coágulos? Y decíamos, el coágulo, descrito de una forma extremadamente simple, a favor del entendimiento, es como una suerte como de tapón o tamponamiento que se adhiere como una forma de efecto cicatrizal del endotelio, pero que debido a un sinfín de situaciones, incluido el propio flujo sanguíneo, puede desprenderse de la posición en la que está y alojarse en un vaso sanguíneo de menor calibre, generando una obstrucción parcial o total, con una afectación directa sobre el órgano. Estos conceptos es importante retenerlos, primero porque venís haciendo la lectura de los módulos en forma compartimentalizada, y segundo porque justo cuando hablemos de los efectos secundarios y de los riesgos tenemos que tener presente nuevamente estos conceptos de trombo, de coágulo y el efecto inflamatorio. Así que, cerrando nuevamente la conclusión, sin tanta explicación, es una enfermedad inflamatoria procoagulante con afectación endotelial en forma de placa y con daño directamente sobre el endotelio.
Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué se asocia esto tanto con un tema respiratorio? ¿Por qué la gente definitivamente no tiene un problema cardíaco? O sea, los que la pasan peor van directamente sobre un problema respiratorio. A ver, cuando nosotros hablamos específicamente del endotelio, no hacemos referencia al endotelio de un tipo, sino que esto afecta a todo el endotelio. Entonces, una de las consecuencias que se fue viendo es la presencia de un daño endotelial fundamentalmente a nivel sistémico, pero fundamentalmente a nivel alveolar, que es la unidad básica del sistema respiratorio, ubicado obviamente dentro de los pulmones. Es por esto que ese daño alveolar lleva el epicentro de la atención hacia la necesidad de una terapia posterior o una necesidad de una intervención urgente desde el punto de vista respiratorio, lo cual no quita que los daños que hoy estamos observando pueden no haberse manifestado de forma tan agresiva a nivel pulmonar, pero coexistir a nivel de otros sistemas, los cuales estaremos analizando poco a poco. Hablando específicamente de qué otras áreas pueden verse afectadas, tenemos aquí un cuadro simplemente descriptivo, donde vemos daños endoteliales y circulatorios. Y citamos algunos de ellos. Daño a nivel endotelial generalizado. ¿Estamos bien? Predisposición a enfermedad tromboembólica arterial y venosa por una tendencia coagulante, cosa que describíamos recién. Así que, ¿qué es lo que vemos acá? Que para aquellos individuos que mucho antes del COVID, mucho antes de esta pandemia, ya tenían una afectación directa, con conocimiento o sin conocimiento al respecto del daño endotelial, esto es como un gatillo o la gota que viene a derramar todo el vaso. Algunas de las patologías nosotros ya las citamos en módulos anteriores, pero me gusta ser enfático. La hipertensión, que es una asesina silenciosa, es una causal número 1 de un daño endotelial. La diabetes tipo 2, o la diabetes en este caso tipo 1 no tratada, que es muy raro porque definitivamente acabaría con la vida del individuo en el corto plazo, también tiene efectos coadyuvantes a una degradación mucho más rápida del endotelio. Hábitos como por ejemplo el tabaquismo tienen las características de afectar el endotelio e indirectamente el hábito del alcoholismo también como una consecuencia secundaria de un incremento de la tensión arterial. Entonces, ¿a todo el mundo le va a pasar lo mismo? La respuesta es no. Dependiendo del grado de afectación endotelial previa, algunos pueden pasar completamente asintomático y sin efectos secundarios tangibles y palpables, mientras que otros, repito, ya caminaban por la cornisa mucho antes de marzo del 2019. Y esto lo único que vino a hacer es a enfatizar la importancia de mantenernos sanos desde esta perspectiva. Vámonos con la perspectiva pulmonar, la cual ha acaparado indudablemente la atención sanitaria por la necesidad de inversión y de espacios en las camas de terapia intensiva, pero fundamentalmente con respiradores automáticos bajo procedimientos, desafortunadamente en muchos casos, de intubación y coma inducido. Fibrosis pulmonar, detengámonos un segundito ahí. ¿Qué sucede con un pulmón que es afectado por esta patología? Una de las consecuencias secundarias que estamos encontrando es que la cicatrización a nivel alveolar y a nivel de otros tejidos que lo componen genera una restricción de la mecánica natural respiratoria o una restricción de la propia fisiología del alvéolo, dificultando, justamente es el punto número 2, disnea, la mecánica respiratoria y por ende la mecánica ventilatoria. La respiración es un mecanismo que incluye múltiples aspectos, entre ellos la participación muscular, una modificación estructural de la caja torácica, con el único objetivo de establecer un gradiente de presiones y que el aire, rico en oxígeno, pueda justamente generar una perfusión hacia los alvéolos ricamente inervados en dióxido de carbono o CO2 y generar este cambio. La pregunta es, ¿y qué pasaría si te ponemos un corset? ¿O qué pasaría si tuvieras yeso? ¿O qué pasaría si esa caja torácica o específicamente estructuras más pequeñas como el alvéolo y las pleuras que lo rodean no tienen la capacidad ya de distender porque están bajo procesos cicatrizales? Bueno, en definitiva, la cantidad de ventilación, la posibilidad de ventilar viene a la baja y por lo tanto hay una dificultad respiratoria, lo cual es más que evidente. Recomendación desde el ámbito del acondicionamiento físico: si usted tiene un cliente, en el ámbito clínico se le llaman pacientes, que desafortunadamente ha pasado por un proceso de intubación, ha pasado por un proceso donde ha requerido respiración automática, desde la educación física no es un caso tratable.
¿Cuándo sí es un caso tratable? Cuando el terapeuta respiratorio lo dio de alta. Por lo tanto, si usted desafortunadamente recibe ese tipo de casos, canalícelo con el terapeuta respiratorio, que es un especialista dentro de esta rama, y después lo tomamos nosotros para un programa de acondicionamiento físico, si bien especializado, pero que ya tenga el visto bueno del terapeuta respiratorio. Y por otro lado, la opresión torácica, cosa que referimos recién. Hemos visto endotelio, hemos visto circulación, hemos visto problemas a nivel pulmonar, y ahora nos vamos a dirigir un poquito a la parte quizás un poco más oculta, pero al mismo tiempo extremadamente peligrosa, y es qué está pasando con el corazón de las personas que sobreviven al COVID, pero que tiempo después, estamos hablando de 20 días, un mes, 2 meses, comienza una sintomatología que les hace pensar algo no anda bien. Entonces vámonos despacito por acá. Algunos síntomas son taquicardia, que vendría a ser un aumento en la frecuencia cardíaca por sobre los valores normales, hipertensión o hipotensión, o sea, las dos manifestaciones que son altamente irregulares, con mayor énfasis sobre la hipertensión en el daño endotelial y la hipotensión, pero esta hipotensión asociada con hipotensión ortostática. ¿Eso qué significa? Personas que se levantaban abruptamente de una silla y no tenían ningún problema, padecen esta enfermedad y al término de su recuperación hacen cambios de posición muy bruscos, de acostado a sentado, de sentado a parado, de parado a acostado, y lo que reciben básicamente es una pérdida momentánea, no digo de la conciencia, pero sí de factores como el equilibrio, la visión, asociado más con un tema de cambios dramáticos en la tensión arterial. Pericarditis y miocarditis. Son dos que terminan exactamente en el mismo vocablo, lo cual referencia en biología la inflamación. Y esto quiere decir que la túnica, estamos bien, la capa, ¿no?, que es el pericardio que rodea justamente al corazón, se inflama. Y peor aún, el tejido cardíaco, que es un tejido muscular especializado en esto, también se inflama. Por lo tanto, estamos viendo muchas personas que tenían un estilo de vida sumamente activo. Salían a caminar, a correr, triatletas, corredores de carreras de todas las distancias. Se les constata el COVID, guardan responsablemente su reposo, se recuperan, dan un PCR negativo. El problema es que cuando vuelven a la práctica habitual, hay aumento en la taquicardia, hay aumento en las manifestaciones de opresión de pecho, no logran sus marcas anteriores, lo cual es más que obvio, y cuando se deriva directamente al cardiólogo lo que encuentra es pericarditis y miocarditis, lo cual requiere intervención urgente. Afortunadamente en algunos de los casos es irreversible, pero la mayoría es reversible a través de farmacología y otros tratamientos, y luego entonces ahora sí, con niveles de pericardio y miocardio normales, entonces retomar el camino del entrenamiento, sobre todo cuando son disciplinas de endurance o disciplinas de larga duración. ¿Bien? Síncope, que vendría a ser otra afectación también asociada a nivel cardiovascular, está dentro del pool de características que estamos observando. Pérdida de tejido muscular, y esto no solamente se da por el COVID como tal, sino por el enorme nivel de inactividad que la sintomatología obliga a tener. Cuando vemos pacientes asintomáticos, posiblemente sigan entrenando, jugando, haciendo su vida normal y no se enteraron. Pero en pacientes donde esta manifestación presenta cuadros febriles, cuadros de cuerpo cortado, cuadros de dolor generalizado, obviamente la persona se guarda, se queda en su casa y puede pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas en un estadio todavía agresivo de la enfermedad, donde indudablemente lo que menos se le cruza por la cabeza es estimular el crecimiento del tejido muscular. Terminando este estadio y siendo dado de alta, el problema es que hay una grave pérdida de peso. Y no es grave porque se haya perdido tejido graso, es grave porque se ha perdido tejido muscular. Si la persona previamente había entrenado, ese tejido muscular es más fácil de volver a construirlo. Pero si la persona ya era un sedentario de alto rendimiento, sarcopénico o sarcodinapénico, lo poco que tenía, que le mantenía una condición de vida relativamente estable, pero caminando en la cornisa, era necesaria 3 semanas de inactividad o 3 semanas o 2 semanas en cama para definitivamente perder todo lo que había acumulado. Conclusión, ahora tenemos doble problema. Tenemos el efecto secundario y tenemos todos los efectos colaterales que desafortunadamente la ignorancia de nuestra sociedad y la incapacidad de muchos educadores físicos de poder
alzar la voz sobre la importancia del tejido muscular, hacen que la gente comience entonces ahora a acarrear otros problemas metabólicos derivados de la ausencia de este gran tejido que ya desde hace más de 15 años se lo clasifica como un tejido endocrino, y hablo específicamente del músculo. Así que mucho cuidado con la pérdida de tejido muscular y también mucha foco de atención en recobrar tanto la calidad como la cantidad del tejido, no solamente perdido, sí, no es que lo podemos incrementar todavía un poquito más. Y por otro lado tenemos connotaciones a nivel cerebral, que esto implica no solamente cerebro, sino un montón de factores del sistema nervioso que también se afectan, donde encontramos, por ejemplo, cefaleas o dolor de cabeza, pérdida de la memoria, de los cuales es una característica de las más notorias, sobre todo la memoria de corto plazo. Hay gente que termina anotando absolutamente todo lo que tiene que hacer en el quehacer diario, porque claramente hay un antes y un después para ellos de esta facultad en relación a haber adquirido el COVID y haberse manifestado de una forma bastante agresiva, aún, repito, sin necesidad de hospitalización. Pérdida de la atención, recordemos que atención y memoria es como un binomio. Yo no puedo evocar un recuerdo sobre una acción sobre la cual no presté atención, no enfoqué mi atención, pero la atención no se presta, se gana, y definitivamente ambas están condicionadas. Cambios en el humor, como depresión, desánimo, ¿estamos bien? Inestabilidad y pérdida del equilibrio, que esta no es tanto inestabilidad emocional, sino inestabilidad realmente sinestésica, vestibular en algunos casos, propioceptiva en otros, con notorias pérdidas de equilibrio. Así que como podemos darnos cuenta, esto es una lista de más de 100 factores que pueden estar asociados a una manifestación secundaria a esta enfermedad. Y estamos recién a casi 2 años de haber tenido el primer encuentro entre humano y este virus. Imagínense ustedes lo que vamos a haber aprendido dentro de 5 años con relación a mucha más evidencia científica y también, obviamente, una necesidad de una intervención mucho más específica. Ahí me fui un poquito hacia adelante, nos vamos a regresar despacito y ahora sí, perdón, nos vamos por acá. Muy bien, esto es donde quería llegar. Acá tenemos una infografía que se me hizo muy amigable y muy linda de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. ¿Bien? Y acá todavía tenemos más información, la cual voy a hacer como mucho más rápido para entender también que nos enfrentamos a elementos sumamente complejos. Por ejemplo, hablamos de la coagulación, hablamos a nivel dermatológico, que este podría ser inclusive de los más leves, en términos de que no afecta tanto la función vital, como por ejemplo urticaria, ¿no? Alopecia, que es la caída del cabello, la urticaria, esa sensación, no sensación, sino necesariamente esa manifestación dérmica con enrojecimiento, descarapelamiento de la piel y al mismo tiempo una sensación de picazón extremadamente agresiva. Tenemos también problemas a nivel digestivo, de esto no habíamos mencionado nada antes, dolor abdominal, dispepsia, pirosis, flatulencias, diarreas, las cuales se manifiestan ya desde el momento en el que estamos con el virus actuando y contraatacando, y procesos como por ejemplo oftalmológicos, ¿no? Otorrinolaringólogos, osteomusculares, respiratorios que ya mencionamos y cardíacos. En definitiva, estamos en el advenimiento de una afectación sistémica donde, dependiendo específicamente el diagnóstico previo que se haga, es cuando nosotros tomamos una ruta de ataque para revertirlo. ¿Por qué me refiero? Llevamos varios minutos y a esos largos varios minutos tenemos por lo menos ya 60 manifestaciones diferentes. La pregunta es, ¿existe un modelo de entrenamiento específico para todos exactamente igual? No. La característica más difícil en el tratamiento de población con COVID persistente como síndrome es que justamente lo primero que tenemos que hacer es clasificar cuál de las patologías es la que predomina. Y siempre que tengamos, por ejemplo, una afectación dérmica, una afectación psicológica como el desánimo y una afectación cardiovascular, tenemos que ver cuál de ellas representa un riesgo hacia la vida. Y sobre esa, tener la mayor cantidad de cuidado, teniendo las otras dos como efectos secundarios a tratar, pero lo más importante es eso, en pocas palabras. Yo no era hipertenso, yo no tenía pericarditis,
Ahora tengo la tensión arterial mucho más elevada de lo que la tenía antes, a pesar de que ya no tengo COVID, y aparte tengo inflamación del pericardio. ¿Qué es lo que necesito? No importa lo otro que traigas, algo que sea más agresivo que eso. Lo que importa es atacar eso como una condición necesaria para poder trabajar en lo otro. Así que repito, el problema del síndrome post-COVID es que justamente refiere al trabajo de equipos interdisciplinarios, donde el cardiólogo sabe que hay un educador físico que está poniendo un programa, pero que al mismo tiempo está a la espera de determinar cuándo sería el momento oportuno de empezar con cargas cardiovasculares, cuándo sería el momento oportuno de tratar a la persona no como un hipertenso, sino como un normotenso, y este flujo de información es la única manera responsable y sana que tenemos de poder generar, primero, poner al sujeto de aprendizaje en el centro del proceso, y segundo, darle la certeza de que en realidad vamos a tratar de revertir, pero en un orden secuencial estratégico y lógico, y no simplemente cada uno de su trinchera diciendo lo que tiene que hacer, cuando en realidad solo tenemos una visión parcializada del problema y necesitamos una visión globalizada del problema, cosa que es uno de los tantos retos a nivel clínico y a nivel terapéutico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podría el ejercicio físico planificado, nos referimos a no un arte de magia del día, sino fundamentalmente algo planificado, disminuir los riesgos de complejidad en caso de contagio? Repito la última parte, disminuir los riesgos de complejidad. No hay forma de que nosotros podamos disminuir el riesgo de que te contagies. Lo único que nosotros podemos hacer es disminuir el nivel de complejidad. Y la respuesta cae de maduro, la respuesta es sí. Ahora, ¿está basado en qué? Está basado en estadística y afortunadamente, dentro de lo lamentable que ha sido este giro para la humanidad, la ventaja es que dentro de los elementos positivos es la enorme cantidad de información que rápidamente se vuelca hacia la comunidad científica desde diferentes frentes, de países muy desarrollados, con mucho avance en investigación, y en países que de pronto no lo somos tantos, pero que tenemos la fortuna de poder hacernos de una literatura y luego confirmar en la práctica diaria que definitivamente eso iba por ahí. Trayendo, por ejemplo, algunos estudios, en particular nos sorprendió mucho el del doctor Robert Salis, especialista en medicina familiar y deportiva del Centro Médico Kaiser Permanente Fontana. En un estudio de más de 48.000 pacientes adultos, se llega a la siguiente conclusión. El riesgo de morirse fue claramente mayor, casi estamos hablando de 2.5 veces, en las personas que físicamente eran inactivas, de aquellas que tenían una actividad física regular. No estamos hablando de que se investigó en 10 personas, son más de 48.000 pacientes adultos, y no estamos hablando de que es apenas un poco por encima, es 2.5 veces más. Por lo tanto, imagínense el efecto preventivo que la actividad física tuvo en el momento más álgido de la pandemia, tiene en este momento y tendrá, porque seguramente este virus no se va a extinguir el día de mañana, seguramente no, claramente no, y sigamos teniendo gente que tenga este tipo de patologías. ¿El chiste cuál es? Es entender que si nosotros podemos generar sensibilidad sobre la importancia de programas de entrenamiento preventivos, no estamos exonerándote de la posibilidad de que contraigas el virus. Estamos exonerándote de la posibilidad, y es solo una posibilidad, pero muy bien fundamentada, de que el desenlace de esta enfermedad lleve hacia complejidades mucho mayor, como por ejemplo la internación en una UCI y ni hablar un coma inducido para intubarte. La inactividad física habitual es el más importante factor de riesgo modificable documentado hasta la fecha. La inactividad física como un factor de riesgo modificable. ¿A qué nos referimos con esto? Si vos sos hipertenso crónico, una herencia genética y un hábito de vida de pronto en algunos años jóvenes de tu vida te desembocaron en eso, no hay mucho para modificar. Si sos diabético tipo 1, no hay mucho para modificar. Si tenés un desequilibrio de características genéticas que te desemboca en dislipidemia, no hay mucho para modificar. El problema es si estamos hablando de levantarte del sillón, si estamos hablando de que nuestra gente, la gente que está a nuestro cargo, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros clientes, realmente adoptan un estilo de vida inactivo, eso sí es una función modificable. Y definitivamente estamos hablando de uno de los factores, o el factor, a consideración del mismo doctor anterior, más importante dentro de lo que está
en el círculo de influencia de las personas que nos rodean. Así que vaya responsabilidad que tenemos como promotores de la salud a través del movimiento de difundir esta información y decirle, señora, señor, no se trata de quedarse en casa, se trata de preparar a su cuerpo para esta y múltiples embestidas que seguramente vayamos a tener, porque esto primero que no terminó y segundo que podría ser la llave, si nosotros analizamos la distancia que hubo entre las grandes pandemias a nivel histórico, desde la peste bubónica, la fiebre española, el H1N1 y ahora el COVID, lo que vamos viendo es que los periodos de tiempo se están acortando. Por lo tanto, deberíamos ser un poco ilusos para suponer que esta es la última. Hay que prepararse y hay que ver qué está dentro de tu círculo de influencia y qué está fuera. La actividad física es completamente dentro de tu círculo de influencia. Es recomendado entrenar vigorosamente, y cuando hablamos de vigorosamente nos referimos a rangos de frecuencia cardíaca, por poner un ejemplo, arriba del 70 o 75% de la frecuencia cardíaca máxima, luego de aplicada la vacuna contra el COVID-19. Hoy estamos viendo diferentes marcas que compiten obviamente en un mercado con diferentes tipos de efectos secundarios. Tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Johnson, tenemos un montón. No todas tienen el mismo efecto, pero todas tienen un común denominador. Se recomienda, debido a que el sistema inmune reacciona frente a la vacuna como si estuviese realmente enfrentando el virus, con características obviamente menos lesivas, que dejes al sistema inmune una sola batalla y no que le abras varios frentes. ¿Qué sería abrir varios frentes? Me acabo de vacunar y mañana o pasado, que ya pasaron estos síntomas de 48 horas con escalofríos, un piquito de fiebre, o depende, ¿no? Hay gente que la pasa mucho peor, ya empiezo a entrenar vigorosamente. ¿Y la idea cuál es? Entender que lo que necesitamos es por lo menos 15 días de una actividad física, o nula, o definitivamente de muy baja intensidad. Y digo nula para aquellos que se vacunan, pero venían de un estadio de inactividad. No es el momento para empezar con actividad vigorosa, ni mucho menos, sobre todo cuando tu sistema inmune, repito, aún está entendiendo cómo combatir a este nuevo agente patógeno. O si ya venías entrenando, no pasa nada, tómate una semana, tómate 2, con intensidades realmente más bajas de entrenamiento que le permitan al sistema inmune, una vez más, concentrarse en un solo frente y no tener el frente del patógeno más adicional los frentes que discutíamos en el capítulo 1 y 2, producto de la propia síntesis y resíntesis proteica. ¿Cuáles serán las etapas en el tratamiento de entrenos con síndrome post-COVID? Bien, acá entramos mucho más en la estrategia, en entender por dónde empezamos, qué deberíamos de hacer responsablemente y ya después ver en la práctica cómo esto se plasma adicional a que vamos a ver también cómo instrumentar una sesión de entrenamiento como lo veíamos en metodología para el sistema inmune. Ahora vamos a presentar también más adelante metodología para el síndrome post-COVID. Cuando hablamos de etapas, hablamos específicamente de una secuencia de pasos que vamos a presentar, pero antes de presentarla, donde ya entramos en metodología, te invitamos a que te relajes un poquito, a que descanses para entrar en el siguiente módulo y como conclusión, entender que esta enfermedad recientemente en la raza humana llegó para quedarse, de que definitivamente a pesar de los esfuerzos de vacunación el virus va a seguir con nosotros y que la mejor inversión no es depositar una confianza plena en las grandes industrias farmacológicas como única opción, sino entendiendo de que eso es válido, es valioso y es reconocido y agradecido, pero que al mismo tiempo es muy válido aquello que yo puedo hacer en casa. Y eso tiene que ver con consentir a mi sistema inmune con todos los factores que ya vimos y fundamentalmente propiciar un estilo de vida activo como un factor, dicho por especialistas, de carácter no solamente preventivo, sino terapéutico importante a la hora de evitar una complejidad mayor. Te invito a que te puedas hidratar, te recuperes un poquito y regresando, seguimos ahora sí con cuáles serían los pasos secuenciales en el entrenamiento post-COVID. Nos vemos en un ratito.